es el 12 de octubre? Bien, el 12 de octubre es una fecha de calendario, es una fecha del mes, es el mes 10º de un año, pero para nosotros, si se refiere al 12 de octubre del año 1968, podríamos darle otra calificación para nosotros trascendente. Trascendente en la medida en que el 12 de octubre de 1968 supone para Guinea Ecuatorial un día estrella que marca un fin histórico y un inicio histórico. Dentro de la historia del país se ha venido viviendo un proceso de colonización que significa la subyugación de un pueblo y de sus habitantes, desde el punto de vista de anulación cultural, desde el punto de vista de explotación económica, desde el punto de vista de sometimiento moral. Supone el día que todo esto llega a término y los destinos del pueblo, los destinos del país, se entregan a los propios guineoecuatoriales que, tras una lucha por la obtención de esta soberanía, no quieren hacerlo como la vivencia de un simple sobresalto biológico que puede vivir cualquier ser sometido, sino que después de esta liberación total, los luchadores, el pueblo entero, decide darle un estatuto moderno y un estatuto internacional a su país como república. República es un estatuto diferente de la aglomeración de territorios y de tribus. Se constituye en república, como Estado de derecho. Ese derecho está en sus habitantes. Entonces, se da a sí mismo este estatuto y a partir de entonces debe iniciar un proceso de avance por sí solo como Estado independiente que, al dirigir sus propios destinos, tiene que iniciar no solo su desarrollo, sino su propia descolonización. Porque el proceso de descolonización es un proceso de lavado de todo lo que venía ocurriendo, de rearme moral, de dirección política, de asunción y responsabilidad social y de construcción del Estado moderno que se asigna. Para eso, esa función la llevan a cabo hombres, hombres con su dimensión, su capacidad y sus cualidades, hombres que han luchado por la liberación y que pueden optar en la encrucijada en que se encuentran con un país entre manos, entre un avance de paz y justicia y un avance revolucionario, porque se rechaza el neocolonialismo y otras formas de continuada dependencia al margen de la inevitable, que es la dependencia de la construcción económica. ¿Por qué? Porque la economía y las estructuras dependerán de modelos copiados de Occidente. Por lo tanto, educación, sanidad, economía misma, etcétera,
todos los sectores dependerán de la adquisición de los modelos que han hecho de las formas de los estados modernos. Para eso se construyen los sectores. ¿Con qué se hizo educación? Con los recursos que había entonces. ¿Con qué se hizo el ejército? Con los recursos que había entonces. Y con la capacidad negociadora de traer técnicos, cuadros, para cubrir las necesidades sanitarias del nuevo Estado, las necesidades de defensa, las necesidades de seguridad, las necesidades de educación, las necesidades de producción y la cobertura y desarrollo del patrimonio que heredan de la situación colonial. Bien, 12 de octubre de 1900, brevemente. Bueno, usted me hace una pregunta de 50 años. No sé si se puede ser exacto cuando se resume brevemente, porque no puede ser. Hemos vivido dos regímenes políticos. Un régimen que combate el colonialismo, por tanto, que está obligado a descolonizar el país, con muy pocos recursos, que queda con una moneda en el bolsillo que no es la suya, que no tiene ni banco central, que no tiene ni ejército. Entonces, este país no tiene ni ministerios, nadie ha sido ministro nunca, no se sabe cómo dirigir esto, nadie ha sido jamás presidente de república. Macías tiene un equipo, y ese equipo tiene que formarlo dentro de los recursos que tiene el país, dentro de las diferentes opciones políticas. Y entre ellas está también la gran temática étnica, cómo se distribuyen los sectores de poder. Entonces, a toda esa amalgama de problemática, los nuevos dirigentes que se encuentran con el país entre manos están entre muchas opciones. Le voy a dar dos ejemplos históricos. Entre Frank Fanon y Mahatma Gandhi. Gandhi es el cambio pacífico que te puede ahogar en el pacifismo o te puede internacionalizar en la lucha como modelo de paz. O como estaba diciendo Frank Fanon, que plantea la recuperación de la personalidad pisoteada, que plantea la necesidad revolucionaria de un nuevo espíritu, de una nueva conciencia, de un nuevo ser, como Le Damné de la Terre, ¿no?, que es una de las obras trascendentes para la cual plantea un nuevo africano, un nuevo argelino, para un nuevo Estado. Entonces, tienes un país pequeño, limitado, tienes un país disperso, porque tiene muchas entidades. Las 6 estrellas nacionales son el símbolo de los 6 territorios. 6 territorios. ¿Cómo cubres su comunicación? Que es un ejercicio importante. Y como le estaba diciendo, usted lleva en el bolsillo una moneda que no es suya, que tiene otro banco central. Usted tiene que crear su propia moneda. Usted no era más que una colonia, y ahora usted tiene que, desde la esfera internacional, tiene que establecer su propia diplomacia, crear embajadas, crear diplomáticos. No había gente aquí, no había escuela diplomática, había que utilizar los recursos que tenía el país. Entonces, en este sentido, el análisis que se puede hacer de brevemente para 50 años difiere en una época en que se sale de la nada a lo Estado, a lo república, a lo soberano, a la gestión de un país. Como estamos diciendo, con la problemática de la educación, no tienes universidad, ni tienes universitarios. Tienes que construir un sistema de educación o copiarlo. Tienes que crearte un sistema, ya he dicho, de producción, de sanidad, etcétera, etcétera. Incluso heredamos la mano de obra nigeriana que estaba costando al país pues una sangría
económica anual, porque había que transferir en divisas dinero a Nigeria por los contratos establecidos o herredados de entre España y el Estado de Nigeria. Guinea tenía que asumir estas deudas y estuvo en esta problemática, no solo de mantenerse a sí mismo, sino de mantener obligaciones, crear un ejército, con todo lo que cuesta esto como estructura, las formas, los individuos, y como estamos diciendo, cómo dirigir los sectores. Entonces me parece una etapa muy corta pero muy intensa, que nace, como decíamos un día, nace de una conferencia nacional en la que había que llegar a negociaciones profundas para que el país fuese unido y no separado. La Constitución con la que se entra en la independencia viene mal definiendo la forma de Estado, si es Estado unitario, o es Estado federal, o es Estado autonómico. Las formas están mal definidas en aquella Constitución, y son conscientes de ello los nuevos dirigentes del país. Está mal definido el rol de los partidos políticos, porque si usted lee esa Constitución, no hay un rol que los defina. Y entonces, ese papel hace muy difícil cuando dentro de la estructura constitucional el presidente Macías decide la eliminación de actuación de los partidos políticos Monalige, Monge, IPGE. Todo el mundo protesta, pero no hay sostén constitucional que define el rol de los partidos en el Estado. Doy esto como simple ejemplo, ¿no? Entonces había cosas para las que cuando se construye esta Constitución no había capacidad de debate, porque hay cosas que solo se van descubriendo sobre la marcha. De que caramba, nos olvidamos de ese aspecto, pero ya lo ves sobre la marcha. Por eso, había que reproducir y había que construir leyes con un poder legislativo constituido como en aquel entonces, con un legislativo, como ya digo, con un judicial como el que estaba, con 2, 3 o 4 licenciados en Derecho, no más, a los que necesitabas para que te asesorasen en el gobierno y para que organizasen los tribunales de justicia. Entonces había tanta carencia y tanta necesidad, que es una etapa que me parece que hay que mirarla sin esa pena que se ponen algunos cuando hablan de triste memoria. Fue realmente una etapa muy difícil, fue trepidante e interesantísima al principio, pero después la chamuscamos con problemas que surgieron a medio camino, casi a meses antes del año de la independencia, cual fue el golpe de Estado de 1969 por don Atanasio Ndong-Villeno y la instigación de que fue objeto para ello. Entonces, para nosotros es un análisis muy interesante en el cual lo que es más fácil es hacer un inventario desde un haber, pero estamos hablando de gente que no recibió nada. Entonces, ¿qué les exiges? Cuando vas a inventariar al ministro de Educación, el anterior es el que dice que encontró y que deja, y el siguiente es el que dice que... Pero para ellos no era aquello, sino empezar a hacer país. Por eso es una etapa que a nosotros nos parece interesante, como estamos diciendo, un país totalmente vacío de tecnologías. Ahora estamos en otro momento. La valoración que se puede hacer comparando una etapa y otra solo puede hacerse, como dice usted, si se quiere decir brevemente, sobre valoraciones a lo mejor morales, o a lo mejor pues un poco estructurales. ¿Cómo era la estructura? ¿Cómo era? ¿Cómo no era? Entonces, pues bueno, también podemos decir que las valoraciones dependerán también qué se tenía en el
en el 79 que se tenía en el 89. Si comparamos 79 y 89, hay mucho problema, ¿eh? No se había explotado el petróleo. Pero desde el momento en que ahora hemos tenido el petróleo, la valoración es también compleja. ¿Por qué? Porque no solo que me he comprado una silla, sino cuántas sillas pude haber comprado o debía haber comprado y solo he comprado 2. Es decir, que después de 50 años no resisten ni sus barbas, porque si estaban negras, estarán canosas después de 50 años. Es decir, que la evolución es también producto natural. Es decir, el niño se hace adulto y se hace mayor. Incluso se hace anciano el joven. Por eso, la valoración es compleja. Solamente es un fenómeno de análisis de detalle. Pero un análisis global puede ser complicado. Yo no me atrevo a hacerlo, porque sí lo haría a través de determinados elementos. Si usted me pregunta, ¿qué fue de tal concepto, de tal sector específico? Yo le diré, en tal fue tal, en tal fue tal, pero ha podido ser también esto otro. Por ejemplo, cuando usted me ha hecho la alusión política, en la alusión política yo le puedo decir que había multipartidismo. Entramos en la independencia porque los partidos políticos han ganado elecciones. Quienes fueron candidatos eran candidatos por representación de partidos políticos. Y entonces estos partidos políticos se ahogan. El Consejo Militar Supremo lo ahoga absolutamente todo hasta el partido único. Y después hemos seguido un proceso en el que después se ha vuelto a crear un partido único. Y después hemos llegado a una etapa en la cual se ha pronunciado la apertura multipartidista. Y después llevamos viviendo este proceso durante 25 años. Bodas de plata que cumple la pluralidad política en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, después de 25 años de pluralismo, está democratizada, la sociedad está democratizada, las elecciones son democráticas. Esto es un planteamiento que puede llegar a contradicciones. Sí, democracia porque hay una expresión diversa de opiniones políticas. ¿Pero en eso se reduce la democracia? No, hay elecciones periódicas. Estas elecciones se suelen hacer en limpieza y transparencia. Entonces, hay elecciones, pero hay este ejercicio democrático necesario, debido, ideal. ¿Cuáles son los presupuestos para la construcción de la democracia? ¿Hay procesos políticos por los cuales la sociedad empieza a cohesionarse? Sí, hay elementos. Por ejemplo, se producen amnistías, pero después hay distorsiones, por ejemplo, que por voluntades no se termina de ejecutar los decretos. Estas son las contradicciones que pueden darse cuando a la hora de decir un sí, este sí ya no puede ser rotundo porque se ven avances y se ven retrocesos. Evidentemente nosotros sabemos que este es el proceso humano, el proceso social, el proceso cultural de avances y retrocesos. Pero las calificaciones se dan porque objetivamente los sistemas se comprometen a programas. Este es un poco el tema. Usted verá qué quiere que le aclare o si quiere avanzar en sus preguntas. Este es el planteamiento general desde el 12 de octubre que me pregunta, que yo creo que es una declaración espectacular, única, irrepetible, no se volverá a dar. La independencia fue definida, la bandera está allí, la república está.
cambiaremos de jefes de Estado, podríamos dar golpes de Estado, pero nadie va a repetir el 12 de octubre. ¿Qué valoración hace usted de esos 50 años? Los derechos humanos también han estado evolucionando, tanto en su concepto como en su propia realidad. Los derechos humanos a nivel internacional han evolucionado. Hablamos de Guinea. En Guinea Ecuatorial como parte de la Unión Africana también ha hecho una carta, cuando Guinea Ecuatorial ya existe como Estado. Entonces, en un momento histórico dado, los derechos humanos tienen una trascendencia distinta a otras etapas históricas. Por ejemplo, ahora mismo, desde un bastión de violación de derechos humanos, como se vivió después de las convulsiones de 1969, el 5 de marzo, tras el golpe de Estado de Atanasio Ndomillón, las convulsiones llevaron a un estado de denigración en relación a la valoración de derechos humanos. Pero la comunidad internacional no tenía esta valoración, solo tenía una valoración distinta, ¿no?, de apreciación de un régimen de esta forma y de esta otra forma. ¿Por qué? Porque existían otros elementos históricos, otros elementos de la comunidad internacional, como era, pues, no solo digo la balcanización de África, sino me quiero referir incluso internacionalmente al mundo dividido entre Occidente y el ala comunista, entre los socialistas y los capitalistas, entre un lado y otro de Berlín, entre el este y el oeste, que implicaba a casi todo el mundo. Entonces, desde esta posición, una valoración difiere. Ahora, cuando la democracia adquiere obligación de Estado, entonces el comportamiento de los Estados con relación a los derechos humanos es implícito y hay obligación de cumplirlos. Pero ¿quién hace cumplir los derechos humanos? Porque los derechos humanos no solo se bastan en la definición, sino que deben incardinarse en las sociedades. El respeto al otro, no solo como un derecho común, el respeto a los pueblos, el derecho a su revolución, el derecho a tener los gobiernos que quieren. Entonces, desde esta posición, los derechos humanos parecen relativizarse. ¿Por qué? Porque el derecho humano a tener un trabajo digno es obligación. El derecho humano a la educación es un derecho fundamental. El derecho humano a recibir atención sanitaria en el estado en que se vive es una obligación de Estado. ¿Esto se cumple en Guinea? Es que esto se cumple en muy pocos países, pero sobre todo en Guinea Ecuatorial hay algún esfuerzo en algún área perdida por ahí. Podemos citar el esfuerzo que se hace en un área como es el área del SIDA. Es un esfuerzo económico de que los transgénicos y todos los demás medicamentos sean de recepción gratuita de parte de los enfermos. Es una cosa de felicitación. Pero hay otras áreas, hay otros descuidos enormes. Como que usted va al hospital y usted puede morir ahí si no tiene dinero en el bolsillo. Entonces esto es transgresión de derecho humano. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Desde el punto de vista, ¿cuál? Desde el punto de vista político, yo le puedo decir que mi programa convendría mejor, pero yo no tengo poder. ¿Entiende? Entonces el que tiene poder es el que debe hacer, porque tiene poder para eso, para poder hacer con el dinero de todos, con el dinero que se recomendaría. ¿A quién? Al que tiene el poder. Yo no le puedo dar ninguna receta, él tiene el poder porque lo ha recibido del pueblo.
si recibe el poder del pueblo, es el pueblo que tiene que ver si le satisface. Y el pueblo debe pronunciarse, y al pueblo se le pregunta en las urnas. Si el pueblo rechaza mi programa y acepta el suyo, luego yo no tengo recetas que darle, ¿me entiende? Sí. Bien, como político lleva mucho tiempo durante esos 50 años. Bueno, yo puedo calificarlas, me está diciendo que la califique globalmente. Yo no puedo hacer una clasificación global, porque hay un periodo de gobiernos diferentes. Ahora, España no está democratizada. España está dirigida por don Francisco Franco, general y dictador. Él dirige España y desde un momento dado decreta Guinea Ecuatorial como materia reservada. No hay que hablar. ¿Entiende? Entonces, este nivel de relaciones de materia reservada es una situación particular. Muere Franco y renace la democracia. Y aquí la dictadura ha evolucionado a un nivel increíble. No hay manera de establecerse esas relaciones a gusto. ¿Por qué? Porque la lucha de la descolonización ha desbocado, ha ido más allá de la lógica de debate, ha ido a un dirigismo total. Y ese dirigismo no concierta debate, no concierta charla, no concierta opiniones. Entonces resulta que aquí hay dictadura cerrada total y allá hay apertura y ganas de estar. Se produce el golpe de Estado aquí. Y parece que se reanudan las relaciones. Viene el rey de España a Guinea Ecuatorial, hay intercambios. Viene, como digo, finalmente, viene hasta el presidente Felipe González. Viene Adolfo Suárez con una misión de ayudar a la democratización del país. Y después se produce la tensión económica sobre si el interés español es ambicioso por lo que se tiene aquí o no. Se producen situaciones como las que se pueden dar perfectamente de cómo ha terminado, cómo se ha ido apagando el nivel de intensas relaciones despertada por las expectativas de 1979-80, con la reanudación de la cooperación en casi todas las áreas. La cobertura que España diera al golpe de Estado aquí, los aviocares que prestaban servicios interesantes al país, etcétera, las becas de estudiantes a España, todo esto. Entonces parece que se reanudan. Los centros culturales, etcétera. La cooperación en muchísimas áreas, en diversos sectores. ¿Y cómo están actualmente? Actualmente, yo no soy el ministro de Exteriores ni soy el gobierno de ahora. Yo lo que yo veo es que las relaciones existen y hay intentos de intensificarlos, pero no veo cooperación. Digo lo que veo. Evidentemente solo veo la cooperación en los centros culturales. Veo alguna cooperación, incluso veo el esfuerzo que hace a lo mejor el gobierno de Guinea por mantener los centros, los colegios españoles incluso. Eso es lo que veo en ello, pero por el otro lado veo que ciertos niveles quedaron mínimos con ese terreno de la educación del que estamos hablando. ¿Sobre qué más terrenos hay cooperación? Creo que debería haber más cooperación. Debería haber, pero el gobierno de cada momento es el mejor conocedor de qué tipo de relaciones son de su interés. A los demás nos corresponde decir que deberían ser mejores
o no deberían existir. Nosotros somos de la voluntad de que deberían intensificarse desde el momento en que hacemos hasta imitaciones de academias de la lengua. Evidentemente academias que pueden ser más o menos políticas. En España no lo es así. En la España actual. En la de antes, evidentemente, también había que ser político del régimen para estar en las academias. En la Academia de la Lengua, en la Academia de las Ciencias, en la Academia de las Bellas Artes, etcétera, en España. Le toca hoy a Guinea Ecuatorial vivir ese tipo de academias. La meritocracia. En fin, creo que le estoy respondiendo. Cumplieron 50 años. Como político, ¿qué queda por hacer? Sobre todo en política, en cuanto a la democratización del país. ¿Qué queda por hacer? Hay que cambiar el régimen. Yo creo que hay que cambiar el régimen desde la cúspide. Eso es lo que nosotros decimos en las campañas. Nosotros en las campañas solemos decir que no se vote PDG, que se nos vote a nosotros. Nosotros creemos que se puede mejorar el país. Desde una política distinta, en todos los sectores. Nosotros tenemos nuestros programas, nosotros tenemos nuestro proyecto de Estado. Y en este proyecto de Estado, nosotros creemos que hay que llegar al estado de bienestar como elemento fundamental de marcha. ¿Por qué? Porque la lucha contra la pobreza es esencial en un Estado tercermundista. No podemos salir del tercermundismo con esos picos y esos abismos que tenemos. La sociedad debe ser más o menos homogénea y dar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Todo lo demás pueden ser, no son que mitos, no son sino mitos, con una desigualdad social absoluta. Usted no puede luchar contra la corrupción cuando hay regiones privilegiadas sobre otras. Cuando hay un salario de hambre, yo lo digo siempre, salario de hambre para los trabajadores. Cuando en la sociedad las oportunidades no son iguales para todos. Es decir, en el acceso al empleo, en el acceso a la vivienda, en el acceso al trabajo, bueno, ya lo digo empleo, en el acceso, como ya hemos dicho, a las becas, sencillamente, de estudios. No puede haber las becas domiciliándose en determinadas casas políticas. Es decir, para tener una beca de estudios va usted al PDG. Es una aberración. Entonces estoy diciendo de las desigualdades, entonces tiene que haber igualdad de oportunidades. El concepto de igualdad no solo es dicho de boca, el concepto de igualdad debe trascender a toda la sociedad. La igualdad no significa necesariamente, como yo suelo explicarlo, que todo el mundo calcemos el número 39 del zapato. No es igualdad lineal. Es igualdad conceptual. Igualdad dentro de un sistema de respeto a la diversidad. Concurrimos muchos y diversos. Uno calza tal talla y el otro tiene otra envergadura distinta. Pero todos con zapatos. No algunos con zapatos porque o usted pone el 44 o no pone nada. Todo el mundo tiene que poner cada uno su calzado, su número. Esto es un poco, yo pienso que hacia esto debe tender cualquier sociedad. Cualquier sociedad debe hacer un compromiso con la mejora trimestral, semestral, anual. Cualquier Estado organiza presupuestos. Cuando monta presupuestos, estudia todo lo que tiene como objetivos inmediatos, objetivos mediatos y obligaciones ineludibles. ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué le dice su propia Constitución? Porque es la que hay que cumplir en el mandato. La Constitución, ¿qué le dice? La Constitución
le dice que tiene que montar el Consejo Económico del país. Si usted no lo monta, usted no está cumpliendo con la Constitución. Usted tiene que montar un tribunal X. Usted no lo monta, usted no está dando cumplimiento total a la Constitución. Usted tiene que poner consejos provinciales porque usted ha dividido el país en provincias. Tiene que haber diputaciones provinciales o consejos provinciales. Usted no los monta, no está cumpliendo. Estas son, porque por ejemplo cuando usted en vez de hacer los consejos provinciales para que se involucren en el desarrollo territorial, usted va haciendo, pues va creando otras cositas, ¿cómo se llaman ahora? Distritos urbanos. Entonces, pues bueno, distritos urbanos, ¿qué capacidad económica tienen de promover el desarrollo? No promueven el desarrollo, van ahí, ponen 4 casitas, y bueno, yo qué sé. Y a poner más gente para chupar del presupuesto, cobrar un salario y vigilar más a los demás. Bien, el país. Bueno, pues felicitarles porque les ha encontrado vivos, a quienes se encuentre vivos, y pedir a los responsables que ayuden a que el país se haga más país. Pedir a los responsables que ayuden a la distensión, que cumplamos las leyes todos y que ojalá no vayamos a vacas flacas, sino que volvamos a retomar que es hora de volver a las vacas gordas, que haya menos despilfarro del dinero de todos. Este es el mensaje para los que mandamos y para los que no mandamos. Decirles que el desarrollo depende de nosotros, porque la política pone el recurso de la libertad de opción, de la libertad de militancia política, de la libertad de elección de gobernantes a disposición de la población. Y que la población, si quiere cambios, no espere vías sangrientas, no espere vías fuera del compromiso de los propios ciudadanos en las urnas. La democracia se hace en las urnas. Por lo tanto, cuando llegue este momento, a votar. Cuando no llegue, que sepan que tienen que aguantar a los gobiernos que han puesto. Mal gobierno, lo ha votado usted. Buen gobierno, lo vota usted. Creo que después de 50 años es menester que Guinea Ecuatorial se haga una reflexión de a ver si deja atrás todo este recorrido de baches, de vaivenes, de bienestar para pocos, sino para todo el mundo. Hagamos una reflexión de a dónde deberíamos fijar el rumbo norte a partir de ahora. ¿Y qué tipo de gobiernos querríamos? Y que es muy bueno que todo el mundo tenga una capacidad crítica y haga una crítica a su propio sistema, a su propio país y a su propio comportamiento con respecto al país. Creo que este es el mensaje que debo dar. Invito a una reflexión profunda para todo el mundo, para que tengamos el valor de decir en este país qué queremos y cómo lo queremos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.